Iglesia, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Ojalá. Qué bueno. Me da mucho gusto que estén aquí. Ya estuvimos en el servicio de las 11 de la mañana. Fue de mucha bendición y estoy seguro que esta nueva oportunidad de podernos reunir debe ser igual, ¿verdad? Y quiero darte la bienvenida a los que nos están viendo en línea. Sé que nos están viendo en línea, ¿verdad? Y así que un saludo para todos. Esperemos que la próxima vez que andes por aquí en Tijuana o por Zona Río, te eches una vuelta aquí con nosotros y nos acompañes al servicio de la 1 de la tarde. Y bueno, pues estamos continuando con esta serie corta de tres semanas, ¿verdad? En esta serie que se llama Él aún tiene al mundo entero en sus manos. Y está basado en el libro, también un libro pequeño, 3 capítulos, pero muy importante y muy poderoso en cuanto al contenido de su mensaje, que es el libro de Habacuc. Y una de las cosas en las que nos vamos a enfocar el día de hoy es que no siempre, ¿verdad?, las oraciones que tengamos ante Dios pues van a ser contestadas de la manera que nosotros quisiéramos que fueran contestadas. Y hoy vamos a tener que aprender, porque yo te invito, porque esto es una manera también de aprender, qué vamos a hacer cuando esto suceda, ante estas situaciones que seguramente vamos a enfrentar en nuestras vidas. Y para poner un poquito de contexto de este libro de Habacuc, Habacuc fue un profeta del Antiguo Testamento, uno de los 8 profetas menores que se le llaman. Él hizo su labor como profeta aproximadamente unos 600 años antes de Cristo. Y una de las cosas que caracteriza a este profeta es que, a diferencia de otros, que normalmente eran portadores del mensaje de Dios al pueblo de Israel, él hace algo diferente, porque él habla de su situación y la situación de su pueblo hacia Dios. O sea, él dirigiéndose directamente hacia Dios. Esa es una diferencia que es muy importante y que este libro nos va a enseñar cosas, la verdad, muy poderosas, ¿no? Y quiero recapitular las 2 primeras semanas, por si no estuviste aquí, y ponerle un poco ya también de plataforma, ¿no?, lo que vamos a compartir el día de hoy, ¿no? Y la primera semana, el primer capítulo del libro, que son 3 capítulos, vemos a un Habacuc luchando. Un Habacuc reclamándole a Dios, incluso diría yo así como un poquito dándole la espalda a Dios. Y él sintiendo que Dios le está dando la espalda. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba atravesando por un valle, por situaciones complicadas y difíciles, y él le reclama a Dios que no hace nada. Dios, no haces nada, no te importamos, no es justo lo que nos está sucediendo. Y cuántas veces nosotros también, en nuestra vida o en situaciones que hemos estado atravesando, hacemos lo mismo, ¿no? Le reclamamos a Dios: oh Dios, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué me pasa esto? Se me hace injusto, yo que te he dedicado tiempo, yo que he hecho esto, lo otro, aquello. Y tomamos esa postura, ¿no?, de incluso muchas veces alejarnos o darle la espalda a Dios, ¿no? Entonces, este capítulo habla de esto, ¿no? De él tratando, ¿verdad?, de reclamarle, de decirle a Dios que él siente que no está con ellos, ¿no? Y yo creo que muchos, como te decía, hemos adoptado esa postura. Yo soy uno de ellos también, que de cierta manera, cuando vinieron tiempos difíciles, ¿verdad?, en tu vida, pues empiezas a dudar, ¿verdad?, de la presencia de Dios, empiezas a dudar de que realmente Dios está contigo, te está respaldando. Yo en mi parte, y te quiero compartir un poco de esto, yo no fui creyente hasta los 50 años de edad. O sea, mi vida, un creyente en Cristo me refiero, a aprender a caminar con Cristo. Fui obviamente educado en la fe católica, ¿verdad?, porque esa es la que mi familia me dio. Y bueno, pues yo entendí de una manera, o la manera como me enseñaron, el que era un camino con Dios, ¿verdad? Pero pues realmente había un camino, pero sí había también mucha distancia, ¿no?, hacia Dios, ¿no?, al menos de mi parte, ¿no? Entonces, yo creo que en mis etapas y no te voy a hablar de mi juventud ni niñez, y ya mi parte adulta, ¿verdad?, cuando yo empiezo ya a hacer mi vida, empezar a darle vida, ya cuando me caso, tengo mis hijos y mi esposa, pues yo tenía una expectativa de que mi vida iba, pero como un cohete, ¿verdad?, hacia arriba, ¿no?
las cosas salían bien, fui bendecido con mucho trabajo, con muchas cosas que yo sentía que estaban a mi favor, pero siempre había una característica, que yo estaba confiando en mis propias capacidades, ¿verdad? Y no confiando en que Dios estaba de mi lado, porque yo no entendía de esa manera las cosas, ¿no? Pero luego viene también una etapa, ¿verdad? Y esa etapa tuvo también altas y bajas y todo, pero luego viene una etapa, ¿verdad? Donde de estar aparentemente donde yo pensaba, ¿no? En la cima, ¿verdad? De repente, pues entre más alto estés, la caída es más dura, ¿verdad? Y vino una etapa de crisis, vino una etapa de duda, vino una etapa de frustración, vino una etapa en la que tuve que aprender a poder atravesar ese valle que yo no explicaba por qué había yo llegado a ese punto y qué tenía que hacer para poder salir adelante, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Como yo no recibí la respuesta inmediata, ¿no? de cómo tenía que manejarme en esta etapa de mi vida, ¿no? Empiezo a luchar para tratar de salir adelante, empiezo a luchar para poder entender lo que estaba sucediendo y también aceptar mi realidad de donde yo estaba sumido, ¿verdad? En una serie yo en ese tiempo pensaba que era así como la crisis de la Edad Media que le llaman a los hombres, ¿no? Que cuando entras ahí como a cierta edad entras en crisis existencial. Realmente no era eso, ¿verdad? Yo nunca considero que he tenido esa parte o esa crisis en sentido. Más bien mi crisis, y honestamente se los digo, era una crisis por ausencia de Dios, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? O sea, Dios no estaba en mi vida, yo no estaba alineado a los mandatos de Dios, y bueno, pues hay cosas que desafortunadamente vinieron a mi vida, vinieron a mi familia, y pues causaron dolor, causaron sufrimiento, y vino una etapa muy, muy, muy difícil y muy complicada, que si hubiera tenido algo de fe y esperanza, pues tal vez lo hubiera podido transitar diferente, ¿no? Pero afortunadamente y por la gracia de Dios, tuve la invitación de venir a un lugar como el que hoy estás aquí, de conocer a Cristo, de acercarme a Él, de empezar a entender de qué se trata esto de caminar con Cristo y a caminar con Jesús y empezar a conocerlo. Y eso ayudó a que yo empezara a desarrollar mi fe, que ya estaba, porque sí había una fe, y todos tenemos, dice la Biblia que todos tenemos, aunque sea una pequeña semilla de mostaza, ahí estaba, pero había que desarrollarla, había que crecerla, había que fortalecerla, y eso fue lo que de alguna manera empecé a entender para poder salir adelante. Y luego viene el capítulo 2 de Habacuc, que es la parte donde debemos de entender que las respuestas de Dios no siempre van a llegar en el tiempo y como nosotros queremos. Vamos a tener que aprender a esperar. Qué difícil es esperar, sobre todo en estos tiempos cuando queremos todo rápido y tenemos las herramientas para poder conseguir todo rápido, ¿no? Y entonces creo que muchos se identifican en los tiempos que estamos viviendo hoy que no tenemos la paciencia para saber esperar. Necesitamos desarrollar esa paciencia para poder estar dispuestos a esperar los tiempos perfectos de Dios, ¿no? Y entonces lo primero que tenemos que hacer cuando estamos enfrentando o atravesando por una situación tal vez de incertidumbre y se nos dice, hay que esperar, espera. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es entender nuestra realidad, saber por qué etapa de la vida estamos atravesando. Porque como seres humanos, como personas, todos vamos a atravesar por diferentes etapas. Mi vida hoy a los 66 años no es la misma vida que yo tenía cuando tenía 40 o 50 años, ¿verdad? O sea, hay diferentes etapas y todos las vamos a tener que experimentar y atravesar, ¿no? Entonces, hay que empezar por aceptar nuestra realidad. Y que aún que Habacuc en este caso, y pon tu nombre ahí, ¿verdad? No estamos recibiendo las respuestas que estamos esperando, Dios va a contestar. Y esa es la certeza que tenemos, ¿verdad? Y que debemos de tener, que Dios tarde que temprano nos va a responder, ¿no? Y a veces, pues, pasará un tiempo, a veces no será como queremos escuchar, no será lo que queremos escuchar, a veces sentimos que Dios no me escucha, no me contesta, Dios no me ama, o parece que no le importo, ¿verdad? Y Habacuc tuvo todas estas manifestaciones en el segundo capítulo de su libro, ¿verdad? Porque había una situación y un peligro inminente por el que estaba atravesando el pueblo de Israel ese tiempo, y él sentía que Dios no estaba presente, que estaban desamparados, que Dios no los escuchaba,
y que tal vez pareciera que a Dios no le importa, ¿no? Pero el hecho de que Dios o nosotros podamos establecer o decir, ¿sabes qué? Es que a Dios no le importa, a Dios no me escucha, eso no quiere decir que Dios no nos ame, ¿verdad? Eso no quiere decir que no le importemos, sino que Dios lo que quiere es que nosotros podamos aprender a confiar en Él y podamos saber esperar y escuchar los tiempos perfectos de Dios. Y luego viene el capítulo 3, que es la parte donde viene un cambio radical. Viene, hace cuenta, así, boom, de cabeza, ¿no? En el cual a Habacuc, a través de todo lo que te acabo de expresar, donde había frustración, enojo, desesperación, ¿verdad? Y que eso lo tradujo en una agonía por esperar una respuesta. Decir, ¿cuándo me vas a responder, Señor? ¿Cuándo me vas a escuchar? Viene un cambio radical y se vuelca esto a un tono de confianza y esperanza. Y es a donde Dios nos invita hoy en este mensaje, ¿verdad? De que aún hayamos renegado, aún hayamos tenido que esperar, Dios nos debe llevar a un punto en el cual nosotros estemos dispuestos, ¿verdad? A decir, ¿sabes qué, Señor? Yo confío. Tengo esperanza que esa respuesta vendrá tarde que temprano. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio de cómo podemos llegar a esos puntos, ¿verdad? Para poder enriquecernos, podernos fortalecer en pasos prácticos que podemos llevar para hacer esto, ¿no? Así que viene este cambio de actitud, así de un día para otro, viene un cambio de tono, incluso en la manera como él estaba expresando hacia Dios, ¿verdad? Y hay algo muy interesante aquí, que aún ante esa postura de Habacuc y aún ante lo que estaba sucediendo, las cosas seguían igual. No era que ahora ya cambió él, cambió su actitud. A veces nosotros también, ¿verdad? Pensamos que, bueno, voy a cambiar mi actitud para mejorar una relación. Pues a veces lleva su tiempo, no va a ser inmediato, ¿no? Entonces, todo estaba igual. Las amenazas que había en ese tiempo para el pueblo de Israel seguían siendo las mismas. Nada había cambiado, ¿no? Sin embargo, él estaba haciendo un intento por cambiar en la manera en cómo dirigirse hacia Dios, ¿verdad? Y entonces, aunque el pueblo de Israel estaba pasando por una mala temporada, y no nomás una mala temporada, se iba a poner peor todavía, ¿verdad? Y como a veces nosotros estamos en una situación en la cual pensamos que hasta ahí van a llegar las consecuencias y luego viene otro golpe, ¿verdad? Y las cosas se ponen todavía más difíciles, ¿no? Así que, ¿por qué Habacuc? Y esa es una buena pregunta. ¿Por qué ese cambio de actitud? ¿Por qué viene ese cambio de él, de tener un lenguaje duro, de reclamo, de decir hasta cuándo? Viene un cambio, un tono, ¿verdad? Distinto. Y esa es la parte que a lo mejor ahorita, si estuviste renegando con Dios, si estuviste reclamándole a Dios por esto, la enseñanza de hoy es precisamente que nosotros debemos de volver a reconciliarnos, a tener un tono distinto, de poder empezar a decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo aún no entiendo lo que está pasando, pero yo decido empezar a confiar en ti otra vez de nuevo, ¿no? Y entonces, en Habacuc 3:1 nos describe él, dice, yo el profeta Habacuc compuse esta oración para acompañarla con una melodía especial. Es una oración que él empieza a escribir, pero viene acompañada de un término que en el hebreo era el sigionot. Y dices, bueno, ¿qué quiere decir eso? Yo tampoco sabía, pero bueno, para eso hacemos nos preparamos para para poder compartir un mensaje. Era una manera de cantar, como lo hicimos hace rato aquí, que estaban el equipo de alabanza, de cantar, de tocar ciertos instrumentos, pero con pasión, con alegría, con energía, con gozo, diría yo con enjundia, ¿verdad? Que podamos, al estarlo haciendo, podamos verdaderamente sentir lo que estamos haciendo. Que incluso nuestro lenguaje corporal lo pueda demostrar. O sea, cuando están esos concursos en la televisión donde van aficionados, yo no sé qué tan aficionados a tan profesionales puedan ser, pero que los llevan a competir, ¿verdad? Tú ves, ¿verdad?, cómo hay un lenguaje corporal también, ¿verdad?, a la hora de interpretar, porque pues, imagínate un cantante que está nada más parado tieso cantando, pues no te inspira nada, ¿verdad? Sino que haya esa
esa manifestación de tu cuerpo también en la manera en como tú estás alabando, ¿no? Y que sea como una alabanza exuberante. Y esto Habacuc nos llama o llama a su pueblo a hacerlo a través de este mensaje, aun cuando la situación sigue siendo igual de complicada, ¿no? Y así que quiero hoy compartir 4 cosas que la adoración debe de hacer. 4 cosas que necesitamos aprender a hacer para poder adorar como Él lo expresa en su libro, ¿no? Y la primera dice que la adoración debe ser una oración de avivamiento. Una oración de avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Interesante, ¿no? Y aquí hay una definición que me gustó mucho que dice, es la restauración de la presencia y los planes de Dios a su pueblo. Es la restauración, es volver a traer algo que tal vez existió, algo que tal vez estuvo ahí muerto y volverlo a la vida otra vez. Yo he escuchado mucho, yo me acuerdo que mi esposa me platicaba que en Monterrey, años atrás, hubo una iglesia muy conocida, carismática, en la cual vino una etapa de avivamiento, ¿no? Donde la presencia del Espíritu volvió a resurgir, mucha gente volvió pues, de nuevo a la iglesia, hubo una etapa donde muchas cosas que estaban ahí muertas, detenidas, volvieron a la vida de nuevo, ¿no? Lo escuché también en una película que me recomendaron no hace mucho, que en San Francisco hubo una etapa también, y así lo ha habido en muchos lugares, ¿no? Esa palabra me llamó mucho la atención, avivamiento, ¿no? Que necesitamos volver a despertar, necesitamos volver otra vez a levantarnos, necesitamos volver, no nomás a levantar, sino levantar nuestra alabanza, nuestra oración, nuestra mirada hacia el cielo, ¿verdad? Hacia Dios, ¿no? Y mira cómo lo pone Habacuc aquí en el versículo, capítulo 3, versículo 2, dice, Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. O sea, vuélvelas a traer otra vez, ¿no? Como tú antes te manifestabas, bien, queremos que te vuelvas a manifestar. Dalas a conocer en nuestro tiempo. Y en tu ira, ten presente tu misericordia. ¿Sabes? Última frase me llama mucho la atención, ¿no? Porque muchos hemos hablado de que pues, Dios es bueno, Dios es un Dios de amor, pero cuando hay desobediencia, y no porque Dios quiera que así sea, vienen consecuencias. Y hay la ira de Dios en la cual tendremos que en un momento dado decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Cuando atravesamos situaciones difíciles, cuando atravesamos una enfermedad, pedimos por misericordia de Dios, ¿verdad? Para que las cosas se compongan, para que haya nuevas oportunidades, para que podamos salir adelante de eso, ¿no? Hay otra versión que me llamó mucho la atención y que me gustó y por eso la quiero compartir, que dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Aquí Habacuc lo que está haciendo, está reconociendo quién es Dios. Qué importante es esta parte, ¿no? De poder recordarnos y reconocer quién es Dios, ¿no? A pesar de que él, lo vimos en el capítulo 1, estuvo peleando, alejado, dándole la espalda a Dios, ahora él viene a un lugar de reconocimiento de quién es Dios, ¿no? Y entonces empieza a hacerlo de una manera en la cual él empieza a recordar lo que ya Dios ha hecho, lo que ha hecho y hará a través de esta oración o de la manera de poderlo alabar de esta manera exuberante que te acabo de decir. O sea, él empieza a dar un recordatorio de quién es Dios. Y entonces cuando cantamos y nos paramos aquí enfrente y cuando cantamos con pasión, con alegría, con gozo, ¿verdad? Estamos diciéndole a Dios, ayúdanos a salir de esta situación. Ayúdanos a darnos los pasos necesarios para poder avanzar y poder salir adelante, ¿no? Y cuando recordamos quién es Dios, cuando recordamos lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, en nuestro tiempo y a través de las personas cercanas a nosotros, a pesar de nuestra familia, entonces empezamos a tomar conciencia y empieza a cambiar nuestra manera de pensar, empieza a haber un cambio en la situación, ¿verdad? Y yo creo que
nos puede suceder también, y tenemos que estar atentos a esto, ¿no? Que van a venir situaciones, van a venir crisis. Van a venir desánimos, va a venir frustración, va a venir duda, desilusión. Estas cosas las vamos a tener que pasar, pero en ningún momento debemos de desanimarnos. Sabemos que estas pruebas son precisamente para que podamos crecer en nuestra fe. Tal vez tú hayas escuchado un mensaje, un evangelio diferente, ¿no? Que cuando empiezas a caminar con Cristo y tú vienes y aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, todo se va a resolver. Pero ese es un mensaje, no es un mensaje correcto. Eso no va a suceder, ¿verdad? Porque el mismo Jesús nos dijo que en este mundo tendremos aflicción. Tendremos que enfrentar situaciones. Pero Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar lo necesario para que las podamos atravesar, ¿no? Y entonces tenemos, creo yo, 3 opciones cuando estamos atravesando por esto, ¿no? O me regreso a mis viejos modos. ¿Sabes que esto del cristianismo no es para mí? Y me regreso. O me quedo estancado y no hago nada. O decido continuar. Y hoy te animo que no importa por lo que estés atravesando, yo te animo que decidas continuar. A que hay esperanza por delante, que Dios se va a hacer presente en su tiempo. Hay que saber esperar, hay que ser pacientes, ¿no? Y la segunda manera en que la adoración debe ser también un recordatorio de lo que Dios ha hecho. Hay que recordar todo lo que Dios ha hecho en tu pasado. Es un buen ejercicio y ahorita lo vamos a hacer. Yo lo hice y te lo voy a compartir, ¿no? Pero mira primero lo que dice Habacuc 3, 5, 6. Dice, una plaga mortal lo precede y una epidemia sigue sus pasos. Se detiene y la tierra se estremece. Lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas. Pero sus caminos son eternos. Aquí Habacuc lo que está haciendo al pueblo, le está recordando cómo Dios los rescató de la esclavitud en Israel. Es un recordatorio, es decir, yo te saqué de ahí. Aún habiendo la fuerza del hombre más poderoso, el faraón en ese tiempo, yo te liberé y te saqué a un nuevo futuro, a una nueva tierra, ¿no? Y Él quiere que sigan, que recuerden lo que Dios ha hecho en su pasado, ¿no? Porque esto nos va a ayudar a que podamos volver a desarrollar y a crecer nuestra fe, aun cuando estamos atravesando por pruebas y dificultades. Y déjame decirte que habrá muchos valles, así como el pueblo de Israel, nosotros también, hay muchos valles que vamos a tener que cruzar. Y seguramente, cuando ya pasaste uno y piensas que ya estás del otro lado, seguramente vendrán más. Porque esa es la manera en que Dios nos va moldeando, nos va formando, ¿no? Así que pero siempre debemos de recordar que Dios es más grande y más fuerte que cualquier situación por la que podamos estar atravesando. Que recordamos siempre las promesas de Dios. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Que recordemos lo que ya Dios ha hecho en tu vida. Lo que ha hecho en la vida de tu familia. Yo te animo, ¿verdad?, a que hagas ese recordatorio. A que vuelvas a recordar todas las cosas de donde Dios te ha sacado y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo ahora, haciendo un ejercicio, ¿verdad?, para prepararme para esta plática, dije, voy a recordar 3 o 4 sucesos importantes donde Dios mostró amor y fidelidad. Y empieza a ver tanta claridad y decir, ¿sabes qué, Señor? ¿De dónde? O sea, todo lo que ya he recibido de ti, todas las bendiciones que tú me has dado, aun cuando en el camino hubo dificultades. Yo recuerdo cuando yo terminé mi carrera en Monterrey, que estaba en la indecisión de decir, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? Bueno, pues, tenía 22 años, inmaduro en muchos aspectos, ¿verdad? Pero bueno, ya profesionista, ¿no? Si tú quieres verlo así. Y yo tenía la idea de decir, yo quiero salir adelante, ¿verdad? Quiero trabajar, quiero empezar a hacer algo. Y tuve una muy buena oportunidad y decidí quedarme en Monterrey. Tuve un buen ofrecimiento de trabajo y al final del día tomé la decisión de quedarme. Y yo veo la mano de Dios porque me proveyó en ese tiempo, estando yo muy joven, me dio y me abrió puertas de oportunidad, me dio una buena vida, pero yo creo que lo más importante es que el quedarme yo en Monterrey permitió que yo conociera ahora a mi esposa, ¿verdad? Porque si yo me hubiera venido a Tijuana, pues seguramente no nos hubiéramos conocido, ¿verdad? Pero ya había un plan. Y yo recuerdo claramente, y Elsa lo sabe, ¿verdad?,
que yo cuando viajaba a una cierta zona de la ciudad de Monterrey, las afueras, y veía ejemplares, ¿verdad?, de mujeres que había por esos rumbos, yo decía, Señor, yo quiero una mujer como esta, ¿verdad?, que sepa hacer tortillas de harina y el picadillo y todo eso, ¿no? Y mira, veo la mano de Dios, ¿no? Me puso una compañera, una mujer que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, ¿verdad? Te amo, mi amor, porque creo que esa es una bendición muy grande en mi vida, ¿no? Y luego vienen los nacimientos de mis hijos. Le pueden aplaudir si quieren, pero a ella apládanle. Vienen los nacimientos de mis hijos, cada uno en circunstancias diferentes, en épocas diferentes. Nosotros como papás también en una etapa cada vez de inmadurez, a ir madurando, el poder tener a nuestros hijos y poder crearlos y poder conducirlos, ¿no? Pero una bendición muy grande ha sido mi hija Paola, que está aquí sentada. Le dije ahorita, voy a hablar de ti, y me pregunta, ¿bien o mal? Pues, mijita, ¿cómo crees que voy a hablar de ti, mi amor? Pues bien, ¿verdad? No hay otra manera de poder hablar de ti, mi amor, ni de ninguno de mis hijos, ¿verdad? Y Paola Elsa tuvo un embarazo complicado con Paola, muy complicado, al grado de que tuvo que estar acostada varios meses porque había una amenaza de aborto, y no sabíamos, había incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar, y bueno, pues llega el tiempo todavía en el parto fue un parto complicado para cuando Paola nació. Y mira, aquí tengo la bendición de tener a mi hija, y se lo digo aquí enfrente, Paola, yo te amo, mi amor. Has sido una compañera increíble para tu mamá, hoy ya que eres una mujer ya hecha y derecha, eres una mujer cariñosa conmigo, ¿verdad? Y con tus hermanos, y te amamos sobremanera, ¿no? Y tus hermanos yo sé que también te aman mucho, ¿verdad? Y luego viene mi etapa donde empiezo a participar en la iglesia, donde Dios Dios me alcanza y me dice, ¿sabes qué? Yo necesito y te quiero también aquí para la obra mía aquí en este mundo, ¿verdad? Siempre yo ocupado en mi trabajo, pero decido, sí, ¿sabes qué? Esto vale la pena invertir en el reino de Dios, ¿no? Entonces viene la parte de empezar a plantar la primera iglesia en Playa de Tijuana. Precisamente ayer estaba hojeando ahí en mi tablet fotografías de cuando armamos todo el escenario y las luces, y empezar a equipar el salón que habíamos rentado con mucha emoción y con mucha esperanza de que Dios nos respaldara, y así lo ha hecho, ¿no? Y esa iglesia se ha transformado pues en nuestra casa, se ha transformado ahora aquí en Zona Río, ¿verdad? En una segunda casa. Es un lugar donde hemos visto, mi esposa y yo, vidas transformadas de muchas personas, las nuestras también, pero muchas personas más, ¿verdad? Hemos visto milagros de sanidad, hemos visto personas luchando y superando adicciones, hemos visto batallas de salud mental, que hoy es un día, hoy es un tema tan importante en el cual yo en lo personal tengo interés mucho, ¿verdad? De poder ser vehículo de Dios para poder ayudar a personas a transitar por esa parte cuando vienen esas batallas con las emociones, ¿no? Y entonces, aunque no todas nuestras oraciones, no todo por lo que oramos va a suceder en el momento, ¿verdad? Nosotros seguimos firmes, ¿verdad? De que Dios tiene la última palabra, ¿no? Y que las cosas pues no van a ser en sus tiempos, no van a ser en nuestros tiempos, van a ser en los tiempos de Dios, ¿no? Y Habacuc, supo aceptar esta realidad. Él decidió adorar, no por lo que estaba por pasar, lo que venían cosas muy difíciles, ¿no? Sino por quién es Dios, porque él vino al reconocimiento de nuevo de quién es Dios, ¿no? Y creo que ahí está la clave de Habacuc, pero está la clave también para nuestra vida, de reconocer siempre quién es Dios y el poder que Dios tiene sobre nuestras vidas, que lo podamos incorporar y lo podamos llevar en toda actividad en la cual nosotros nos desarrollemos, porque ahí está la clave, ¿no? De que podamos siempre reconocer y recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y yo no sé hoy, porque no lo sé, cuál sea tu realidad, ¿no? Sé la mía. Y yo sé que ahorita yo también estoy pasando por pruebas en mi empresa, en mi trabajo, en compromisos que tenemos, en familia, ¿por qué no? Y sé que seguramente a partir de mañana vienen decisiones algo difíciles que habrá que enfrentar, ¿no? Pero
¿Cómo decides? ¿Cómo decides dar respuesta? ¿Quejándote como Habacuc, como decía el capítulo 1? O como el segundo capítulo, ¿no? Esperando, pero sin hacer nada, sin aceptar la realidad, nada más esperando a ver qué sucede. O decides hoy adorar a Dios y dirigirle tu alabanza y tu reconocimiento, ¿verdad? Como el Dios Todopoderoso. ¿Cómo decides, verdad? O sea, decidir hoy que lo adorarás no solo por lo que pueda estar haciendo o lo que tal vez no esté haciendo, sino por quién es Él. Por quién es Él, ¿verdad? Y la adoración también es una decisión para regocijarnos. La tercera, ¿no? Una decisión para regocijarnos. Porque cuando venimos a un lugar como este y tal vez invites a alguien, como yo he invitado, mi esposa todos yo creo hemos invitado, y cuando vienes a un lugar como este y empieza la alabanza y la gente se levanta de su silla y empieza a levantar sus manos, muchos a lo mejor dicen, oye, que está medio raro esto, ¿no? Porque a lo mejor no están acostumbrados a verlo, ¿no? Especialmente si eres nuevo en la iglesia, ¿no? Yo antes pues, no levantaba las manos ni para hablar al mesero siquiera, ¿verdad? O sea, era una manera que yo me sentía expuesto, vamos a decir, ¿no? Pero cuando tú levantas tus manos y estás adorando a Dios, le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Me rindo ante ti. Decido poner mi confianza en ti. Y elijo, porque es una decisión, alabarte ante tu presencia, porque es una decisión que tenemos que tomar. Todos vamos a atravesar por situaciones difíciles, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, todos vamos a pasar por eso. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo quieres pasar ese tiempo? Mira lo que dice Habacuc en los siguientes versículos. Es un poquito largo, pero lo vamos a leer. Habacuc 3, 16, 18. Dice, al oírlo, se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. La debilidad entró en los huesos y se me aflojaron las piernas. A mí yo me acuerdo así que de repente se me aflojan un poquito las piernitas, ¿verdad? Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Fíjate, hay un reconocimiento de lo que venía. Aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así, yo quisiera que aquí lo leyéramos todo. ¿Sí? ¿Qué les parece? A la de 3, 1, 2, 3. Aún así, yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios de mi salvación. Amén, así es. Aquí lo que está haciendo Habacuc es hacer un recordatorio del tiempo difícil que viene, de una batalla que van a librar contra el imperio de Babilonia. Y tal vez estas palabras al principio demuestran así como un miedo, ¿verdad? Un pánico de lo que viene y las consecuencias que esto traerá. Porque seguramente habrá consecuencias. Cuando alguien viene, un ejército poderoso a invadirte, pues seguramente no te va a ir muy bien, ¿verdad? Seguramente te van a despojar de muchas cosas. Pero Habacuc aquí lo que hace, él decide permanecer y confiar en la justicia de Dios. Cuando él tenía y manifiesta aquí que lo que tienen tal vez desaparezca, aún así me voy a regocijar. Y ante esto que él está en oración, en alabanza, te quiero volver a recordar que no ha pasado nada. Todo sigue igual o se va a poner peor. Pero él ya decidió, Habacuc ya tomó una decisión, que él va a depender de Dios. Y esa es la decisión más importante tal vez que puedas de tomar en tu vida. Que es una dependencia en Dios. Y termina Habacuc 3:19 diciendo, el Señor y Dios es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Tú tal vez pienses, como yo lo pensé en una etapa de mi vida, que mis conocimientos, mi preparación académica, el empleo, las oportunidades que tuve,
el dinero que ganaba, con la cartera a lo mejor con dinero, las relaciones que tenía, porque tú puedes tener muchas relaciones, le puedes ir a tocar ahorita la puerta del alcalde y el amor te abre. Pero Habacuc nos enseña, ¿verdad?, que en quien tenemos que fincar nuestra esperanza es en Dios. Ahí es donde debemos de fincar y donde debemos estar fortalecidos y declarar: el Señor es mi fuerza. Y hay una parte final de este gacela, ¿no?, o venado, vamos a llamarle, ¿no?, que puede escalar laderas, y los hemos visto. Yo nunca lo he visto en persona, pero lo he visto en documentales, como un venado puede subir una pendiente escabrosa y la puede subir con piso firme, ¿no?, con un paso firme, vamos a decir, ¿no? Y esto es una manera en que Dios quiere que nosotros vayamos dando pasos firmes en nuestra vida, confiando en Él, confiando en su provisión, confiando en que Él tiene mejores tiempos para nosotros, aun cuando estemos pasando por dificultades. Así que vamos a ir terminando esta plática del día de hoy y vamos a hacer una práctica. Vamos a poner en práctica lo que hoy aprendimos o lo que estamos escuchando, ¿verdad? Y le quiero pedir al grupo de alabanza que por favor regrese aquí arriba. Vamos ya a terminar, ¿verdad? Y que podamos poner en práctica hoy lo que hemos aprendido. Primero que nada, reconocer a Dios por quien es y no por lo que Él puede hacer y seguramente hará por ti y por cada uno de nosotros, ¿no? Yo te animo, ¿verdad?, hoy, que hagamos algo diferente a la hora de alabar a Dios. Muchachos nos van a guiar y que podamos hacer esa oración de injundia, ¿verdad?, de cantar una alabanza con injundia, con pasión, con gozo, con alegría, sabiendo, ¿verdad?, que eso agrada a Dios, ¿verdad?, que es una manera en que le estamos diciendo: Señor, te honramos, te reconocemos, Señor, te entregamos nuestras vidas, nuestra confianza en ti, Señor. Y yo te animo, ¿verdad?, que te pongas de pie, que todos nos pongamos de pie y que podamos poner en práctica, porque mira, de eso se trata. Venir un domingo aquí, pasar un tiempo juntos, qué bien. Pero si nos vamos igual, pues no hemos ganado mucho. Yo te animo hoy, ¿verdad?, que en este momento hagamos un lado todas esas cosas que tal vez ahorita nos tienen perturbados, que nos quieren robar la atención de este momento, ¿no? A lo mejor tu mente está ahorita pensando: hoy, mañana tengo que esto, lo otro, aquello, tengo que resolver esto. Hazlo a un lado ahorita y entrégaselo a Dios. Da una muestra ahorita, en este momento, de poderle decir al Señor: sabes que yo confío en que tú tienes una mejor manera. ¿Cómo sabes que es una mejor manera? Bien sencillo, cuando la idea es mucho mejor que la que tú tenías, ¿verdad? Seguramente esa viene de Dios, ¿verdad? Así que vamos a alabar a Dios con gozo y alegría. Y aun cuando las cosas no están en el lugar que queremos y sabemos que tenemos que esperar, sabemos también que Él será fiel, Señor. Él será fiel con nosotros. Quiero cerrar con una oración dándole gracias a Dios por esta tarde, por todos los que estamos aquí reunidos, Señor, que puedas tú sembrar en nuestro corazón el deseo de poder seguir avanzando, que no haya nada que nos detenga ni que nos haga voltear atrás, Señor, que podamos seguir fortaleciendo nuestra fe y nuestro caminar contigo. Gracias por nuestra iglesia, porque ha sido un lugar de bendición, Señor, y podemos caminar un poquito atrás, el tiempo atrás, los meses atrás, y darnos cuenta de todas las bendiciones que a través de este lugar hemos podido hacer testigos, Señor. Gracias te doy, Señor, por nuestros pastores, nuestros líderes y por nuestra iglesia en general. Todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.